La Guerra de Malvinas se declaró el 2 de abril de 1982, cuando el país no estaba preparado para enfrentarse a semejante batalla, y menos con una potencia como lo era y lo es Inglaterra. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. La guerra fue devastante. Fueron 74 días los cuales no tenían para comer, no tenían un buen armamento, ni tampoco la experiencia necesaria como para luchar por la patria. Se contabilizaron después de la guerra 649 muertos y más de 1.200 heridos, los cuales la mayoría de los muertos no fueron reconocidos y los que volvieron eran una deshonra para el país. Creemos que mediante este video podemos dar a reconocer una de las tantas realidades escondidas de este hecho. Y yo en el año 1981 había estado haciendo el servicio militar. Lo hice ahí en la compañía de comunicaciones mecanizada 10, que en aquel momento estaba asentada en Palermo, que es al lado donde está el Regimiento 1 de Patricios, que hoy día ya no existe más porque lo trasladaron a otro lado, actualmente está en La Pampa. Hoy día lo que hay es un supermercado, está el supermercado, creo que el Jumbo. Y bueno, antes de entrar al servicio militar yo había terminado la escuela secundaria, había dado el examen de ingreso para medicina, pero bueno, pues como entré en el servicio militar no pude seguir estudiando. Así que hice el servicio militar y después en el año 82, cuando me estaban por tocar la baja, bueno, justo sucedió lo de la recuperación de las islas y bueno, viajamos a Malvinas. ¿Cómo te llamaron? ¿Cómo fue que reaccionaste a eso? Te contaba, yo estaba haciendo el servicio militar, estaba allá en los últimos días. Todo esto pasó el 2 de abril y a mí me daban la baja el 20 de abril. Así que estábamos en la ciudad de Mercedes, acá en la provincia de Buenos Aires, porque habían entrado los soldados de la clase siguiente a la nuestra. Yo era de la clase 1962 y entraba a la clase 1963 y estaban en Mercedes haciendo la instrucción. Y yo estaba escuchando la radio, nos enteramos lo que había pasado, la recuperación de las islas. ¿Cómo fue que desasignaron los diferentes puestos? Nosotros éramos de la compañía de comunicaciones y ya dentro de cuando uno hace el servicio militar, haces toda la instrucción y te van preparando durante todo ese año que uno hace el servicio militar, te dan diferentes roles de combate. Y la compañía de comunicaciones lo que tenía por misión, lo que tiene por misión en cualquier situación bélica es brindar comunicaciones al resto de los efectivos de un ejército. O, este caso, nosotros lo que hacíamos era, junto con otras compañías, brindar comunicaciones en la isla. En aquel momento no existían los teléfonos celulares, no existía muchas de las tecnologías que hay ahora, y lo que había era equipos de radio, equipos de teléfono común y corriente, o teléfonos en realidad de campaña, pero que serían como los parecidos a los teléfonos fijos que hay en cualquier casa, y que lo que había que hacer era salir con bobinas con cable de teléfono, tirar la bobina de cable de teléfono de un lugar al otro, y eso era lo que permitía la comunicación. Y después teníamos equipos de telefonía y con eso, que eran inalámbricos, y con eso se comunicaban. Había algunos que lo tenían en mochila, o sea, lo usaban en la espalda, otros teléfonos chiquititos que eran parecidos a los celulares más viejos. Eso no sé si ustedes conocieron esos celulares que eran así gigante, grandote, que le decían el ladrillo. Bueno, era una cosa parecida así. Hemos hecho práctica de tiro y más que nada lo nuestro era las comunicaciones. ¿Fueron esos días estando en las Malvinas? Los primeros días fueron de mucha incertidumbre, de no saber qué podía llegar a pasar, por ahí de mucha tranquilidad, preparación, ¿no? Haciendo pozos de zorro, tirando bobinas de teléfono para, bueno, como yo le decía, brindar comunicaciones en la isla. No sé, de repente íbamos a lo que era la cancha de fútbol de allá y bajábamos tanques de nafta para, bueno, para provisionarnos, otras provisiones.
Así que había mucho trabajo para hacer. Y después era por ahí alguna parte del día haciendo guardia, aburriéndose y bueno, mucho pensando qué podía pasar, esa incertidumbre de qué podía pasar. El bombardeo el 1 de mayo, que bueno, justamente a mí me había tocado hacer guardia esa noche, había terminado el turno a las 2 de la mañana y más o menos a la 1:30, 2 horas empezaron los ataques, los bombardeos. Bueno, ese fue uno de los momentos más difíciles, porque era como la incertidumbre, el no saber qué podía llegar a pasar. Encima, muchos de nosotros estábamos durmiendo, nos habían despertado los ruidos de las explosiones y teníamos que salir a dirigirnos, a ubicarnos en los pozos de zorro que cada uno tenía asignado. Y en ese trayecto de donde estábamos, en el edificio donde estábamos durmiendo, hasta ir a los pozos de zorro, uno no sabía qué podía llegar a encontrarse. ¿Alguna experiencia estando allá que te haya marcado? Al principio uno no se olvida nunca de lo que pasó, del primer día hasta el último, pero un momento muy que me marcó y que no puedo llegar a olvidar es un día. Había un grupo de soldados que habían estado en alguna de las montañas de ahí, que no eran de mi compañía, eran de otro regimiento, y que habían estado en una zona de montañas, ahí en alguna de las montañas que rodeaban a Puerto Argentino, y que habían recibido un ataque y los estaban rodeando los ingleses, y muchos de sus compañeros murieron. Y bueno, los soldaditos cuando volvieron y estaban en las islas, terminaron en la zona de Puerto Argentino, terminaron en la zona donde estábamos nosotros. Y bueno, me acuerdo un día creo que había terminado de hacer una guardia y no tenía nada que hacer, y andaba por ahí cerca de la cocina, y en la zona donde cocinaban, y veo un grupo de estos soldados revolviendo el tacho de basura y pasándole el dedo a pote de dulce de leche y comiendo eso. ¿Ninguna de las donaciones de las que hacían las personas estando allá? Sí, llegaban, pero no era lo suficiente, y aparte esto, qué sé yo, dentro de todo había que racionar. Había una serie de containers y tenían los containers, metían muchas cosas, llevaban hasta guitarra, pelota de fútbol, diario, llevaban un montón de esas cosas, pero no sé por qué los mandos de acá guardaban muchas de esas cosas. Algunas cosas llegaban. Incluso yo vi también cuando fuimos a hacer esto, que yo le digo, un día que una de las primeras veces vi que algún grupo de un regimiento, no me acuerdo cuál, habían carneado ahí unas ovejas, y las estaban haciendo ahí. Los ingleses, los que vivían ahí, no les debería gustar mucho, pero bueno, el hambre es el hambre. ¿Usted cree que como grupo habría contención y podían hablar con el otro, como que era un grupo unido? Mira, generalmente los grupos, y eso después que se hicieron muchas amistades, los grupos de los que estaban mismo en el Pozo de Zorro, que éramos 7, 8 muchachos, siempre había una unión, y uno se tenés que cuidar la espalda con el otro. De hecho, me acuerdo que compartíamos todo. A mí, por ejemplo, cuando me llegó, de todas las encomiendas que me mandaron de la familia, me llegaron 2. Una más que nada me llegaron con cartas y con cosas, con un libro y algunos diarios, qué sé yo, y alguna que otra cosa para comer. Y después una era todo golosinas, comida, qué sé yo, y todo eso lo compartíamos en el grupo. Yo me acuerdo que esa encomienda que me llegó, repartí con todos los que estaban en el grupo, y los que estaban en el grupo nuestro, en ese Pozo de Zorro, que estábamos ahí, ya te digo, 7, 8 chicos, cuando les llegaba algo lo compartían, y si conseguían algo para comer lo compartían. E incluso no podíamos ingresar, por ejemplo, para nosotros que estábamos en la ciudad y que
teníamos la posibilidad, no nos dejaban entrar a los negocios de los ingleses, no podíamos entrar, teníamos prohibido el ingreso, no podíamos ir a comprar nada a ningún negocio. ¿Cómo fue tu vuelta a casa? Entonces, después que terminó la guerra, estuve prisionero un mes más, así que no volví con todo el contingente de compañeros de la compañía. Fui uno de los únicos soldados que quedó ahí de mi compañía, fui el único, y después había muchos más soldados, eran como 100 soldados que habían quedado detenidos como prisioneros de guerra. Y estuve prisionero 15 días en tierra, 15 días en San Carlos y 15 días en un barco. Así que volvimos un mes después, exactamente el 14 de julio. Y así que fue medio raro porque fui el único soldado que volvió con otros oficiales y suboficiales, o sea, soldados de carrera de la compañía, pero fue solo, me recibió la familia, no sabía si les habían avisado, si no les habían avisado para que me vayan a buscar. En aquel momento no había un teléfono y en muchas casas no tenían teléfonos en las casas, teléfono fijo en las casas. Y bueno, en mi casa, por ejemplo, no había teléfono fijo, tenía que avisarle a un vecino para ver si ese vecino le avisaba a mi padre para ver que se enteraran. Bueno, nos habían permitido mandar una carta por intermedio de la Cruz Roja, pero esa carta tenía que ir a Ginebra, Suiza, de ahí volver para Buenos Aires, y de ahí la tenían que distribuir, y así que la carta esa que yo mandaron todos los que estaban prisioneros, creo que llegó el día anterior a que yo vuelva, así que durante ese mes que estuve prisionero prácticamente mi familia no sabía dónde estaba, pensaban que estaba muerto, estaba desaparecido, no se sabía, no se tenía una idea del paradero de donde estaban en Puerto Madryn, y de ahí vinimos para acá, en un avión, y llegamos más o menos a la noche, ya estaba oscuro, serían 8 de la noche, 9 de la noche, invierno era. Y bueno, nada, llegaron mis familiares y hay unos amigos, unos vecinos, y me acuerdo fueron con mi tía a buscarme en 3 coches y nada, lo de siempre, abrazo y qué sé yo, alegría, porque bueno, yo había vuelto por el reencuentro, y al otro día a la mañana acá mi casa se llenó de todos los vecinos del barrio que me venían a ver. Querría contar un poco sobre cómo fue ese mes. Estuvimos 2 semanas en San Carlos, que fue donde primero estuvo el primer cementerio, así que teníamos que hacernos, por ahí no era lo que correspondía, pero bueno, los ingleses nos hacían hacer a nosotros y a los otros oficiales que estaban, suboficiales que estaban prisioneros, nos hacían hacer diferentes trabajos. Por ejemplo, bueno, tuvimos que recolectar a todos los muertos que hubo y enterrarlos ahí en ese primer cementerio. Algunos los pusieron a buscar a ver si había minas personales, incluso alguno que perdió una pierna, me acuerdo, porque pisó una mina buscando minas. Y bueno, después ya en el barco no hacíamos más que nada, estábamos como en una especie de corralitos. El barco era un ferry, esos barcos que llevan en el medio autos y a los costados están los camarotes. Bueno, primero hicieron pasar a los oficiales, suboficiales, soldados. Cuando se acabaron los camarotes, el resto, entre lo que estaba yo, terminamos en unos corralitos durmiendo en bolsa de dormir en el suelo. Cada corralito estaba cuidado por 2 o 3 soldados ingleses. Y bueno, lo mejor fue cuando en la última semana, porque me mandaron a la cocina. Así que, qué sé yo, había que acomodar cosas, no me acuerdo que nos hacían pelar papa, no sé qué, y bueno, lo que tenía bueno que podíamos comer mejor, y dije, bueno, ya que veníamos medio más o menos, yo había bajado como 10 kilos de peso cuando vine acá, fue lo que más o menos calculaban que bajé unos 10 kilos de peso o más, 15. Más allá de lo político, hablando fuera de todo eso, ¿usted considera que podríamos llamar a las Malvinas nuestras? Es indudable, están dentro de lo que es el mar argentino, la plataforma argentina, y ahora hay
más de 300 custodios de las islas que están ahí enterrados en las islas y más que nunca, por lo menos para nosotros, los que fuimos y estuvimos en la guerra, son argentinas. Gracias a la historia de Nicolás, podemos imaginarnos cómo fueron esos días en la guerra y lo que causó. Esos días sin comida, con frío y con miedo de qué podía llegar a pasar. Muchas cosas quedan marcadas de por vida y no se van como una guerra.